Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos teniendo la bendición y la oportunidad de Dios de estarnos comunicando nuevamente por este medio. Y hoy, como siempre, vamos a estar recibiendo la porción que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar, pues de alguna manera, aprendiendo cuáles son las actitudes correctas que cada uno de nosotros debe de tener frente al fracaso. ¿Eso qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos en esta vida hemos experimentado el fracaso, hemos experimentado las derrotas, hemos experimentado la frustración que se siente, que muchas veces los planes que se han hecho pues no salen como uno los ha planeado. Y entonces hoy Dios quiere enseñarnos, quiere ministrarnos cuáles son las actitudes correctas que nosotros deberíamos de tener cuando los planes no salen como como se planificaron. Y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Creo que este es el día que el Señor hizo para que nos gocemos en Él, para que sigamos creciendo en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos seguir siendo victoriosos. Entonces, hoy vamos a estar viendo el tema actitudes frente al fracaso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay actitudes buenas que nosotros pudiéramos tener, pero también hay actitudes negativas que podríamos nosotros tener frente al fracaso, a la frustración. Lo importante es que tú puedas entender la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las circunstancias, cómo Dios te ve a ti, y cómo Dios quiere que tú también te veas y que veas las circunstancias. Entonces, el tema para esta noche se llama actitudes frente al fracaso. Entonces, como te estaba diciendo, no todos tenemos la misma reacción ante el fracaso y no todos manejamos la frustración de la derrota con la misma forma. Hay quienes que frente a la derrota, frente al fracaso, se han deprimido tanto, fíjate bien, han caído en un vacío, en un hueco, en una depresión, que algunos se han quitado la vida. Hace más o menos unos 15 días yo te había comentado que aún pastores de organizaciones grandes, y no te digo de una congregación, de organizaciones que tienen muchas iglesias, obispos, fíjate bien, se habían estado quitando la vida, y hay un registro en los últimos 2 años en donde muchos pastores, muchos líderes religiosos se han estado quitando la vida, fíjate bien. Y entonces es muy importante que nosotros podamos estar siempre tocando estos puntos y entendiendo qué es lo que pasa por la mente de alguien, qué es lo que pasa en el corazón de alguien para que llegue a tomar una decisión tan terrible como esa, y más si es cristiano, entre comillas. ¿Por qué? Porque los que somos cristianos debemos de comprender que nosotros encontramos nuestro consuelo y nuestra fortaleza en Dios. Pero aquí es en donde muchas veces, cuando nosotros no comprendemos bien qué es lo que qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando nosotros no estamos viendo con los ojos de Dios, fíjate bien, sino que lo vemos a través de los ojos de la carne, ahí es en donde empezamos a tomar las actitudes que no nos convienen y que hacen a que las cosas se nos compliquen más. Entonces, hoy vamos a estar viendo una historia bien preciosa, bien linda, de la Biblia, en donde ahí vamos a encontrar nuevamente cómo Dios nos muestra y cómo Dios nos enseña cuáles son las actitudes correctas, fíjate bien, que debemos de tomar frente al fracaso, frente a la derrota, a la frustración, pero también nos dice cuáles son las actitudes negativas que tenemos que evitar a toda costa, que tenemos que entender que no nos convienen y que solamente le ofenden a Él. Entonces, quiero comenzar a
entrar en los antecedentes históricos sobre esta situación que vamos a platicar hoy, para que tú puedas comprender de qué vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Muy bien, entonces, fíjate que Josué, después de que conquistó Jericó, ¿te recuerdas tú que botaron esas grandes murallas a pura alabanza, a gritos de guerra, a danza, dando 13 vueltas alrededor de la ciudad? No fueron 7 como algunos piensan o creen, sino que fueron 13. Y otro día te voy a explicar por qué, pero como hoy no es el punto, pero sí te lo digo para que tú lo sepas. Ellos conquistaron esta ciudad y fue una victoria, una de las victorias más resonantes, fíjate bien, a través de toda la historia bíblica. Hasta el día de hoy, la victoria de Jericó siempre nos llena de ánimo, de aliento, aumenta nuestra fe, nuestra confianza, etcétera, etcétera. Pero muchos no conocen o no saben qué fue lo que sucedió después de esa gran victoria. Y es que fíjate que muchas veces, después de una gran victoria, muchas veces viene la derrota, muchas veces viene el fracaso, muchas veces viene la frustración, muchas veces el enemigo está viendo a ver cómo te hace tropezar, o muchas veces son nuestros propios errores, nuestra propia carne, nuestra propia humanidad que nos mete en problemas. Está más o menos como la situación que le ocurrió a Elías, que después de vencer a Baal y a los 850 profetas, no eran 450, eran 850 profetas, y después de esa victoria contundente, fíjate bien, en donde Dios hizo descender fuego del cielo y fue algo glorioso, maravilloso, viene Elías y oye la palabra de Jezabel y empieza a tener miedo y corre a esconderse a una cueva, cae en depresión y dice: solo yo he quedado. Bueno, hoy vamos a ver otra gran historia. Después de que Jericó fue conquistada, había otra ciudad más adelante, a pocos kilómetros, que se llamaba Jai, H-A-Y, Jai. Y cuando tú buscas el significado de Jai, el significado es carne, carnalidad, el viejo hombre, la naturaleza humana, la naturaleza terrenal. Eso significa Jai, fíjate. Y entonces, esta ni siquiera era una ciudad amurallada. Vamos a decirlo así para que tú tengas una idea. Era más o menos como una aldea. Era una ciudad en donde no habían guerreros. Pero esa era la segunda ciudad que ellos tenían que conquistar. Y entonces, fíjate bien que este ejército tan poderoso, estoy hablando del pueblo de Dios, después de haber conquistado Jericó, ellos estaban envalentonados, ellos estaban con el pecho inflado, fíjate bien, ellos estaban creyendo que nadie los podía vencer, así como lo es, que nadie los podía vencer. Ellos estaban pero súper motivados. Y entonces este es el antecedente, fíjate bien lo que estaba ocurriendo para lo que viene a continuación. Entonces, para eso, yo te voy a pedir que tú vayas a Josué capítulo 7, verso 2. Dice así: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai
Y los de Jai mataron de ellos a unos 36,000 y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Bueno, aquí tenemos una historia completamente diferente a la historia de Jericó. La historia de Jericó fue algo glorioso en donde ellos no utilizaron una espada, no utilizaron lanza, no utilizaron ningún arma forjada, sino que solamente su canto, su fe, obedeciendo, cayeron los muros de Jericó. Pero esta otra ciudad es una aldeíta, no tiene murallas, no tiene ejército, pero hay una derrota. Muchas veces nosotros, fíjate, damos por sentada la victoria. Muchas veces nosotros creemos que ya tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos resuelto todo y ya hasta hicimos planes y como dice alguien por ahí, ya vendimos el cuero sin haber matado la vaca. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la realidad nos atropella y se nos empiezan a complicar las cosas? De repente surgen algunas situaciones que no las teníamos contempladas. Nosotros, ya te dije, como estamos en este mundo y este mundo es incierto. Ahorita nosotros nos estamos viendo aquí y mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ¿verdad?, que en este mundo tendríamos aflicción y que aquí solamente estamos de paso. Nosotros somos peregrinos aquí. Nuestra morada no está aquí. Por eso es de que nuestro corazón no debe estar puesto aquí. Pero mientras estamos aquí, fíjate bien, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en victoria, que nosotros nos mantengamos de pie, que nosotros podamos estar avanzando y creyendo que Él es nuestro Dios y que Él es el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muy bien, una de las cosas que quiero que tú puedas entender y conocer ahorita antes de continuar con esta situación es de que tú tienes que comprender que la guerra es algo mayor y que las batallas son peleas pequeñas que conforman la guerra, fíjate bien. Entonces muchas veces algunos confunden la batalla con la guerra. Entonces yo vengo a decirte hoy de parte de Dios, fíjate bien, que la guerra en que nosotros estamos ya está ganada. La guerra en que tú te encuentras y yo ya está ganada, fíjate bien. Pero esa guerra está conformada de diferentes o de muchas batallas. Y muchas veces cuando una batalla de esa la perdemos, se nos frustra, se nos complica, nosotros creemos que perdimos la guerra. Nosotros creemos que ya no hay solución. Y entonces aquí es en donde cometemos el mayor error. ¿Por qué? Porque perdemos la perspectiva de Dios. Perdemos la visión que tiene Dios. Y entonces tomamos decisiones o tomamos actitudes negativas. Ahora, primero quiero decirte que ciertamente esta gente, este ejército poderoso que había conquistado Jericó, tuvo una derrota vergonzosa, pero tuvo sus causas. Y te quiero recordar que aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, y que tenía sus propios principios porque ellos estaban bajo la ley, también vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento y bajo los principios que el Señor Jesús estableció. Muy bien, entonces, fíjate bien que las causas por las cuales ellos fueron derrotados es que ellos empezaron a confiar en sus propias fuerzas. Ellos empezaron a pensar que no tenían necesidad de Dios. Fíjate bien que ellos vieron la situación de Jai como algo sin mucha importancia. Y déjame decirte que aquí es donde muchos cristianos se confían y piensan, no, eso para mí no es tentación. No, que eso no me va a afectar a mí.
No que eso, yo ya superé eso. Y déjame decirte, amado hermano, que muchas veces en las pequeñas cositas es donde a veces se dan los grandes tropiezos. Por eso es que la Sulamita un día dijo, cazadnos las pequeñas zorras, porque estas pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y entonces las cositas pequeñas que muchas veces nos decimos, no, eso no tiene mucha importancia. Ahí es donde nosotros empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Empezamos a creer de nosotros más alto de lo que deberíamos de creer. Y ahí se nos empieza a complicar. Entonces, estos, fíjate bien, vinieron y vieron a Jai como algo sin importancia, pero se llevaron una derrota vergonzosa. Número 2, ellos, o más bien Josué y el pueblo, tomaron el consejo en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque él envió a unos hombres a que fueran a espiar a Jai, y estos mismos hombres dijeron, mira, esa ciudad no es nada. ¿Para qué vas a enviar el arca, la presencia de Dios? ¿Para qué vas a ir tú a pelear contra ellos? ¿Y para qué vas a enviar a todo el ejército si ellos son como nada frente a nosotros? Envía unos cuantos más, que estos son pan comido. ¿Cómo la ves? Y entonces empezaron ¿a qué? A confiar en sus propias fuerzas. Empezaron a confiar en su propio parecer. Empezaron a ser sabios en su propia opinión. Y déjame decirte que en esta vida, en esta nueva vida, ya sabemos que los hijos, tú eres un hijo, tú eres un ministro de Dios, nosotros dependemos 100% de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos siempre queriendo saber cuál es el parecer de Dios. Queremos saber qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Queremos estar haciendo siempre las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo queremos defraudar, pero cuando nosotros empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión, o queremos imponer nuestra forma de ver las cosas o nuestro parecer ante lo que Dios dice, ahí nos empezamos a meter en problemas. Entonces, fíjate que ellos no tomaron en cuenta a Dios para esta nueva batalla. Ya te dije que no es la guerra, es una batalla. Y definitivamente la perdieron. Y entonces nos damos cuenta aquí que tampoco ellos se santificaron. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, se pusieron en las manos de Dios, vinieron ante Dios, lo consultaron. No, ellos dijeron, no, ¿para qué vamos a molestar a Dios? Mira, ni el arca llevaron. Josué se quedó en Jericó esperando que los demás pelearan su batalla. Fíjate bien, cuando él tenía que ir, ¿qué? Personalmente a tomar el control de la situación. Entonces aquí vemos que hay diferentes causas por las cuales la derrota podría venir a nuestra vida. Entonces, ellos o él empezaron ¿a qué? A tomar malas decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones, entonces viene que las cosas no salen como nosotros las habíamos planificado. Pero lo peor de todo es que nosotros vengamos a tomar actitudes negativas cuando la culpa fue nuestra. Fíjate bien. Y entonces yo quiero que tú veas ahí el versículo 6 y dice así: entonces Josué, al enterarse, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Oye bien, dijo esto: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos
y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Bueno, aquí vemos una actitud o varias actitudes terribles, fíjate bien, ante la derrota. Actitudes negativas ante la pérdida, ante la frustración. Y yo te estaba hablando ayer sobre David, el siervo, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista de que son hombres también con debilidades, con sus respectivas pasiones y que cometen errores como cualquier otro. Aquí vemos a Josué, que fíjate bien, que Josué se ganó, ahí sí es por obras, recuérdate tú que en la ley era por obras. Él sí merecía entrar a Canaán porque fue el único que confió en Dios. Pero aquí, en la primer derrota que tienen, está diciendo las mismas palabras. Oye bien, Josué, por la frustración, está diciendo las mismas palabras que dijo el pueblo aquel cuando se enteró que en Canaán habían gigantes. Que ellos eran como insectos ante ellos. Que esa tierra tragaba a sus moradores. Y las mismas palabras que dijeron ellos: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué nos hiciste venir hasta aquí? Para ser destruidos. Por eso, las mismas palabras, fíjate bien. Pero no cabe duda que aquí Josué encontró gracia delante de Dios. Porque si no, Dios ahí mismo me lo regresa otra vez. Otros 40 años en el desierto. Pero no, aquí Dios tuvo misericordia de él y del pueblo. Déjame decirte que ahora en el nuevo pacto, Dios ahora te ha dado de su gracia, te ha dado de su misericordia, te ha dado de su perdón, sin que se lo pidiera. Él nos vio primero, Él nos amó primero y Él nos quiere bendecir. De hecho, ya nos bendijo ahora en el nuevo pacto. Pero aquí, fíjate que Dios obviamente como que no quiso escuchar las palabras que dijo Josué. Porque mire, todo el día Josué se pasó echándole la culpa a Dios y lamentándose de la derrota. Y hay quienes que lo primero que hacen cuando la situación no sale bien es que le echan el muerto a Dios, le echan la culpa a Dios. Más o menos así como cuando falleció Lázaro y el Señor Jesús se presentó ante Marta y Marta le dice: si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto, echándole el muerto al Señor Jesucristo. Y esa es una actitud negativa ante las situaciones, ante la pérdida, ante las batallas perdidas. Es una frustración que muchas veces no sabemos manejar. Y lo primero que hacemos es echarle el muerto a Dios. Bueno, déjame decirte que así como te lo dije ayer, Dios no es culpable de las cosas malas que nos ocurren. Dios ahora está para bendecirnos. Y aún las cosas malas que ocurren, Él las convierte en bendición porque es una promesa que Él te dio. Entonces, lo que Él quiere es que tú no pierdas la perspectiva que Él tiene. Que tú no pierdas la visión que Él tiene de las cosas y de tu vida. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viendo la perspectiva que ciertamente algo se arruinó, que ciertamente tuvimos una mala noticia, que algo se descompuso, que las cosas no están como nosotros quisiéramos, pero la situación no está perdida. Podemos perder una batalla, pero la guerra está ganada. Tú eres vencedor en Cristo. Tú eres más que vencedor en Cristo. Tú eres victorioso en Cristo Jesús. El diablo en esta guerra está derrotado, está vencido. Obviamente, como ya te dije, en muchas de nuestras pérdidas o batallas, mira, a veces el diablo no aparece por ningún lado, sino que son nuestras decisiones, son nuestras debilidades, son nuestros deseos los que nos meten en problemas. Son las consecuencias, fíjate bien, de que nuestra carne nos está ganando,
de que no estamos actuando en base al Espíritu Santo y no le estamos dando lugar a Él, sino que es nuestra propia carne la que está tomando control y toma esas decisiones. Y cuando vienen las consecuencias, Dios tuvo la culpa. Él no me amparó, Él no me proveyó. No, si Él ya estableció sus principios en el nuevo pacto para que nosotros andemos en ellos, y obviamente aquí es donde lo primero que Dios te pide a ti como principio del nuevo pacto es que tú creas, fíjate bien, en Él y que tú creas en su palabra. ¿Cuál palabra? Bueno, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la gracia, la doctrina que el Señor Jesucristo trajo. Y aquí es en donde tú vas a empezar a ver las cosas según como Dios está viendo todo. Entonces, también algo que a Dios no le gusta es que ante la derrota nosotros nos demos por vencidos. ¿Sabes tú que al principio yo te dije que hay quienes se han quitado la vida? Hay quienes han renunciado a todo. Hay quienes se han divorciado y dijeron, no, aquí yo ya no aguanto más. Hay quienes se han ido de sus casas, así como lo oyes. Hay quienes en un arrebato han tomado tan malas decisiones que pasan arrepintiéndose toda su vida. ¿Pero por qué? Decisiones que se tomaron mal. ¿Pero por qué? Porque tuvieron una actitud negativa. Y entonces hay quienes que cuando viene el tropiezo, ¿sabes qué? Se quedan como árboles caídos ahí. ¿Para qué? Para que los hagan leña. Hay quienes que se quedan botados y se quedan lloriqueando y se quedan lamentando y quedan quejándose y les cae bien el canto aquel de aquella pobre niña, ¿verdad? Pobrecita, huérfanita y sin su padre, bueno, déjame decirte que tú tienes un padre. Y dice la Biblia que aunque tu papá y tu mamá te dejen con todo, Dios te recogerá. Tú no estás solo, tú no estás desamparado, tú no estás abandonado. Tú estás en el lado vencedor. Tú estás en el lado que ya ganó. Fíjate bien, eso es lo que Dios quiere, es que tú puedas ver con los ojos de Él. Y los ojos de Él te dicen a ti, la razón de Él te dice a ti que ya ganamos, que la guerra está ganada, que nosotros somos vencedores, fíjate bien. Y entonces, cuando nosotros nos quedamos tirados, vencidos, cuando nosotros claudicamos, ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque eso es falta de fe. Eso es como que tú le dices a Él, yo no creo en todas las promesas que tú me has dado, yo no creo en toda la palabra que tú me has dicho que soy más que vencedor, que la guerra ya se ganó, que el diablo está vencido. No, mira, nos pueden traer el peor diagnóstico, nos pueden traer la peor noticia, y lo peor que puede hacer, fíjate bien, es que nos tengamos que ir de este mundo. Pero aún la Biblia dice, Dios dice que aún para un cristiano, para un hijo de Dios, la muerte aquí resulta en ganancia. Imagínate tú, amado hermano, que lo peor que te pueda ocurrir resulta en ganancia ahora en Cristo Jesús. Hermano, nosotros debemos de entender que hay actitudes que le ofenden a Dios. Y aquí es en donde Dios viene y quiere sacudirnos muchas veces. Nos quiere abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver así como Él. Y entonces, fíjate bien, después de ver la actitud de Josué, viene Dios y entonces le habla a él. Y en el verso 10, Dios le dice a Josué, y también te lo dice a ti. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Así le dice, levántate. Por eso es de que yo le puse al principio el nombre general al tema este, levántate. Así le dijo Dios, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿por qué estás lloriqueando ahí? ¿Por qué estás quejándote ahí?
¿Por qué estás tirado ahí? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás encuevado? No. Dios mismo le dice, asume otra actitud. Levántate. Ese levántate significa muchas cosas. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque cuando alguien está caído, está con su vista para el suelo, está botado, deprimido, pero levántate es incluso hasta alzar su mirada. ¿A dónde? Al cielo, hacia Dios, hacia Él. Es abrir nuestros ojos. ¿Para qué? Para que veamos con los ojos de Dios y que ya no veamos con los ojos carnales. Ya te dije que hay significa carne. Y lo peor que puede ocurrir a un cristiano es que esté operando, que esté viviendo y que esté tomando sus decisiones en base a la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre lo va a meter a problemas. Tomar decisiones en la carne siempre va a traer consecuencias. Tomar decisiones en la carne va a traer dolor, vergüenza, oprobio. Fíjate bien. Y no te estoy diciendo que te vas a desprender de la mano de Dios o que vas a ser hijo de Dios o que Dios va a quitar de ti el Espíritu Santo. No, sino que lo que sucede es que en la vida esta ya no somos prosperados, ya no estamos en victoria, ¿ya? Sino que estamos adoloridos, estamos derrotados, aunque sigues siendo hijo, pero Dios no quiere esa vida para ti, sino que Dios quiere que tú estés siempre de pie, que tú estés siempre en victoria. Y entonces viene Dios y lo primero que hace es animarnos. Él te anima, Él te alienta, Él te consuela, Él te da la mano, fíjate bien, y te ayuda, te fortalece, renueva tus fuerzas. ¿Para qué? Para que tú te llenes de energía espiritual y que te puedas levantar. ¿Por qué? Muchos, fíjate bien, espiritualmente están quizás así, o ahorita están con una actitud peleando con Dios, fíjate bien, por lo que les sucedió, por las decisiones que tomaron ellos, quizás peleando con Dios, cuando no saben que es la carne o es el enemigo el que muchas veces viene y arrebata lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú abras tus ojos, y con esto voy a ir terminando, y que puedas darte cuenta de que Él siempre está a tu lado. Dios no quiere que nosotros tengamos una actitud de derrota. Nosotros no estamos derrotados, tú no estás derrotado. Una cosa es que hayan tropiezos, una cosa es de que alguna batalla se perdió, pero la guerra está ganada en Cristo Jesús. Una cosa es que muchas veces la situación se descompone y que no quisiéramos eso. Sin embargo, Dios te dice hoy, levántate, yo estoy contigo. Yo soy quien te renuevo, yo soy quien te restauro, yo no te echo fuera. Fíjate bien. Y aquí es en donde Dios también pide que nosotros podamos reconocer nuestros errores. Cuando tú reconoces, cuando yo reconozco nuestro error, entonces nosotros podemos venir y dejar de echarle la culpa a Dios y ver las cosas como son realmente y entender que es el diablo el que vino para robar, para matar y para destruir. Y entonces nosotros tenemos que comprender que precisamente por eso, por las obras del diablo, el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Por eso es que tenemos que ver a nuestro Padre como un Padre bueno, a nuestro Dios como un Padre bueno, que Él nos quiere bendecir. Él, fíjate bien, quiere que tú te des cuenta de eso. Y con esto quiero terminar, y esta es la parte doctrinal. Vamos a decirlo. Tú sabes bien que dentro de todo siempre hay algo doctrinal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús trajo otra doctrina. Bueno, en el Antiguo Testamento obviamente Dios tenía que cumplir su palabra. Él es el primero que cumple su palabra. Y como en ese tiempo estaba funcionando la ley, cada vez que su pueblo
desobedecía, venía y la situación se convertía para mal para ellos. Cada vez que el pueblo obedecía, venía la bendición. Y aquí, en esta ocasión, el pueblo desobedeció. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho de Jericó: no quiero que toquen absolutamente nada, porque todo ha sido declarado anatema ahí. Pero Acán, un hombre de la familia de Judá, vino y tomó un manto babilónico, 20,000 piezas de plata y un lingote de oro, y lo enterró debajo de su tienda. Fíjate bien. Y entonces, a causa de esa anatema, eso quiere decir maldición, fue que vino definitivamente aunado a todo lo que yo ya te expliqué, la derrota en Jai. Y se podría decir que Dios estaba cumpliendo su palabra ahí. Pero quiero explicarte ahorita la parte doctrinal. En el nuevo pacto, ahora, en este nuevo tiempo que el Señor Jesucristo instauró en la cruz, ya las bendiciones, fíjate bien, ya no se manejan así como en el antiguo pacto. La palabra de Dios dice que ahora tú ya eres bendecido. ¿Por qué? Porque tú ahora sos bendecido a través de la fe en el Hijo de Dios. Y fíjate bien, que Dios, cuando quiere corregir a alguien porque se equivocó, porque hizo malas cosas, porque actuó en la carne, etcétera, etcétera, ya no lo hace enviando las maldiciones de la ley. ¿Cuáles eran las maldiciones de la ley? Las maldiciones de la ley era la enfermedad, era la muerte y era la pobreza. Entonces, cuando alguien, hoy un hijo, se equivoca, falla, actúa en la carne, toma malas decisiones, Dios ya no viene y lo corrige a él poniéndole un cáncer, poniéndole ceguera, dejándolo paralítico, provocándole la muerte, arruinándole la empresa y que quede pobre para que aprenda que a Dios se le teme. No, hoy es un nuevo pacto, es un nuevo tiempo, son otros principios, y por eso es muy importante que tú puedas comprender que Dios corrige y Dios disciplina, pero no conforme a la ley. ¿Por qué? Porque tú, como hijo de Dios, ahora ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Pero una de las cosas que Dios sí quiere, y eso es un principio también del nuevo pacto, es que nosotros vengamos con corazones sinceros, fíjate bien, con un corazón contrito y humillado, reconociendo cuando nos hemos equivocado. Porque al final, la corrección y la disciplina de Dios lo que conlleva es a que tú reconozcas tus errores. ¿Para qué? Para que no los vuelvas a cometer. ¿Por qué? Porque si no vas a estar caída tras caída, tropezón tras tropezón, y Dios no quiere eso para ti. Y entonces Él, como buen padre, Él quiere que tú te mantengas en victoria siempre. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que así como tú, los que son padres, si tienen un hijo que tal vez es travieso, tú le estás diciendo: mira, no quiero que toques esa tele porque la vas a arruinar. Para eso está el control ahí. Pero viene él o ella, el niño o la niña, y le sigue dando a los botoncitos, y tú estás: ya te dije que no le metas ahí porque para eso está el control, y él hasta que arruinó la tele. Bueno, tu niño de 7 años, 8 años, que no te obedeció después de que tú estuviste diciéndole que no tocara la tele, que no tocara, tú no lo vas a echar a la calle. Tú no le vas a cortar las manos. Tú no vas a venir y lo vas a vender. No, sigue siendo tu hijo. Así, y si tú, porque así dice la Biblia, lo voy a decir porque así dice la Biblia, y me voy a incluir yo. Si nosotros, siendo malos, podemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo Dios, que sí es bueno, no podrá darnos las cosas que nosotros le pidamos? Entonces, cuando tú fallas, cuando yo fallo, Dios no nos corta las manos, no nos corta los pies, no nos llena de llagas,
no provoca un accidente, no te deja inválido, te deja en la calle para que tú ya no comas. No, eso es en el antiguo pacto. Mira, gracias a Dios que nosotros ya no estamos bajo la ley, y sin embargo hay algunos cristianos que suspiran por la ley. Terrible eso. ¿Sabes por qué? No han entendido el corazón de Dios, no han entendido el Espíritu Santo, no saben que Jesús vino a instaurar un nuevo tiempo con otra enseñanza, con otra doctrina, con otros principios. Pero sí es cierto que como cristianos somos sometidos aún a derrotas, a frustraciones. Y lo que está en el Antiguo Testamento es figura, es sombra de lo que iba a venir en el Nuevo. Y por eso es que siempre predico del Antiguo Testamento. Siempre ahí encontramos esas perlas. ¿Por qué? Porque en el Nuevo siempre están funcionando algunos principios. Y aquí es donde la actitud es muy importante. Cuando nosotros dejamos de creer, las actitudes negativas afloran. Pero cuando tú mantienes tu fe, entonces tú sigues creyendo que aunque esta batalla se perdió, tú sabes que la guerra se ganó. Aunque las circunstancias te están diciendo a ti algo malo, tú sabes que en tu corazón tú has creído en un Dios todopoderoso que si no cambia las circunstancias, te cambia a ti. Pero que no está perdido nada en Él, que todo lo tenemos ganado en Él. Tú sabes en tu corazón que tú has creído, que estás esperando y que estás confiando en Él. Y aunque las circunstancias, los médicos, cualquier cosa te digan algo, tú sabes que Él es todopoderoso para cambiar cualquier diagnóstico. Y esta es la actitud que Dios quiere que tengas. Esto es tener fe en Él. Y esto es lo que le agrada a Él. Pero también, el principio también del nuevo pacto es que tú ya no debes de vivir en la carne, porque la carne es contra el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que para el que está en Cristo ninguna condenación hay. No aquellos que viven conforme a la carne, sino aquellos que viven conforme al Espíritu. Y Dios quiere que tú, que tienes ahora el Espíritu Santo en tu corazón, tú te dejes guiar por Él. Tú te dejes guiar por su palabra, que tú le creas a Él. Y aquí es en donde la carne no nos lleva a nada bueno. Hay es figura de carne. Y carne es figura de la vieja naturaleza. Es figura del viejo hombre. El viejo hombre ya fue circuncidado de tu corazón. Así que con esto quiero concluir. Si hay alguno que quiera hoy recibir a Jesús como su Señor y quiera que ese viejo hombre, esa carne sea circuncidada y que hoy empiece una nueva vida, una nueva vida basada en un nuevo pacto con otros principios, basado en la fe en el Hijo de Dios, y que sea Dios mismo quien lo levante y hoy quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. O si hay alguien que quizás se ha apartado, se ha alejado, se ha enfriado, se ha entibiado, ha estado indiferente o ha estado con esa mala actitud. Bueno, hoy es tiempo para que tú puedas abrir tu mente, puedas abrir tus ojos y poder ver con los ojos de Dios que lo que Él quiere es darte la mano. Él te está dando la mano ahora y te dice, levántate ahora. Y es hora de que tú te levantes de ahí. Y si hay alguien que se quiere reconciliar, quiere renovar sus votos, quiere renovar su pacto, también repita conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo lo recibo ahora como Señor de mi vida. Y declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hoy viene a morar en mi vida, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que me ayuda a vivir una vida en victoria basado en la fe en Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, amado hermano. Ya por último, pues quiero recordarte que hay un cuadrito que ahí dice compartir. Comparte estas prédicas con los que tú tienes agregados ahí en tu Facebook para que ellos puedan recibir esta bendición y que la palabra de Dios corra. Quiero recordarte que todos los días de lunes a sábado estoy transmitiendo a las 8 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Y
el día de mañana, Dios mediante, nos miramos nuevamente a las 8 de la noche. Así que saludos para todos, les amo en el nombre del Señor Jesús, bendiciones para todos.